Hola gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Reaper the Night. Hoy con el análisis de una película de Saw 3. El detective Matthews se encuentra encerrado en el baño industrial de la primera película, tal y como lo dejaron al final de la segunda, maldiciendo a Amanda. Intenta romper la cadena de algún modo, entonces al ver el pie cortado del Dr. Gordon agarra una sierra oxidada con la que este se cortó el pie. Al no atreverse a cortarse el suyo, toma la tapa de baño con la que Adam mató a Cep y se golpea repetidas veces el tobillo hasta romperlo y doblarlo para que así el pie pueda pasar por el aro de la cadena, liberándose así de la trampa. Mientras tanto, la detective Kerry, el forense Hoffman y el sargento Rick investigan un nuevo caso relacionado con Jigsaw, en el que un hombre llamado Troy se encuentra encadenado por varias partes de su cuerpo. Su prueba consistía en arrancarse las cadenas de las distintas partes del cuerpo antes de que explotara una bomba que había en la habitación. Troy lo hace, pero cuando le queda una cadena en la mandíbula inferior y ve que no puede arrancársela sin matarse, la bomba explota y muere. Kerry le dice a Rick y a Hoffman que era imposible que saliera porque además la puerta estaba soldada desde fuera. No podría haber sido Jigsaw ya que no seguía el patrón de sus juegos macabros. Cuando Kerry vuelve a su casa, es capturada y luego despierta en un cuarto semioscuro con un dispositivo unido a su caja torácica. En un vídeo, Jigsaw le explica las reglas de su juego. Si en menos de un minuto no se libera, la máquina se disparará, pero debe apurarse pues la llave está siendo corroída dentro de un recipiente con ácido. Rápidamente Kerry mete la mano y saca la llave, pero al introducirla en el cerrojo este no funciona. En ese momento alguien aparece frente a Kerry, quien solo dice, "tú". La máquina finalmente se activa, matándola al instante. Mientras tanto, la doctora Lindenlow llega al hospital, los paramédicos traen de urgencia a un niño que había sufrido un accidente automovilístico. Cuando estaban listos para operarlo, la doctora Lynn logra estabilizar al pequeño, salvándolo. Sin embargo, su vida afectiva estaba interfiriendo con sus obligaciones, cosa que la jefa de enfermeras le reclama. Una vez sola en los vestuarios, la doctora es atacada por un enmascarado con cabeza de cerdo y pierde el conocimiento. Al despertar se encuentra atada a una silla de ruedas en un lugar lleno de extrañas maquetas y artefactos. En ese momento aparece Amanda, quien lleva a la desesperada Lynn hasta un cuarto en donde Jigsaw yacía postrado. Jigsaw había sido paciente de ella y del Dr. Gordon. Su enfermedad ya estaba demasiado avanzada, por lo que este le pide a Lynn que lo mire y le diga cuánto tiempo de vida le queda. Cuando Lynn le explica que no había un tratamiento para su enfermedad, Jigsaw se molesta y le vuelve a preguntar. En realidad, ambos sabían que quizás eran horas las que le quedaban, por lo que Jigsaw le propone un juego a Lynn. Ella debía mantener vivo a Jigsaw durante 2 horas, que era el tiempo que duraría otro juego que él había preparado. Si durante esas 2 horas él moría, ella también lo iba a hacer. Para ello, Amanda le coloca un collar que tiene 5 cartuchos de escopeta alrededor, conectado a una máquina que controla el pulso cardíaco de Jigsaw. Si se detiene, si ella intenta quitarse el collar o si intenta huir, el collar le volaría la cabeza. Así comienza el juego. Si te gustó, suscríbete, dale like, comparte y comenta, es muy importante saber tu opinión. Esto es Reaper the Night.